Vamos a dejarnos en manos del Eterno. Vamos a pedirle que Él sea el que haga con nosotros. La hermana Margarita también ya está con nosotros. Qué gusto, qué gusto. Muy bien. Pues si no tienen inconveniente, sí, yo quiero invitarles a que comencemos con una oración. Vamos a dejarnos en manos del Eterno y que Él sea el que haga todas las cosas en nosotros. Cierren sus ojos, por favor. Bendito Dios, bendito Adonai, te agradecemos tanto por la oportunidad que tú nos das de estar otro sábado, Señor, en clase. Gracias porque tu mano de poder ha sido hasta ahora con nosotros, porque tenemos salud, tenemos vida. Señor mío, todo lo que tú nos has permitido, Señor, ha sido bueno, Señor mío, y por eso glorificamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre y nos queremos dejar en tus manos en esta tarde noche, Señor, para que seas tú quien haga las cosas, que tú permitas que podamos ser enseñados de manera adecuada y que tú, Señor, permitas que cada palabra que salga de mi boca sea para glorificar tu nombre y para que mis hermanos puedan aprender más de acuerdo a lo que está escrito. Señor, en tus manos estamos, Señor mío. Permite que podamos tener toda la capacidad para aprender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde-noche. Al final de este Shabbat, Señor mío, Padre, y estamos glorificando tu nombre porque nos has permitido celebrar Shabbat. Gracias, Señor mío. Amén. Bueno, pues sí. Buenas noches, hermana Margarita. Qué gusto. Eh, no se ve nada, Avi. Bueno, te voy a pedir por favor que cierres la página de Facebook y la vuelvas a abrir, por favor, para que te despliegue el video. Estamos ya transmitiendo de forma correcta. Y bueno, pues hagamos un resumen muy rápido porque hoy tenemos que ver muchas pantallas. Sí, tenemos un camino largo por recorrer de 14 pantallas, entonces, pues bueno, la clase pasada hablábamos acerca de que Yahshua solamente había cumplido parte de Isaías 61 en el momento en el que se para al frente en la sinagoga, ¿sí? Y comienza a leer, bueno, pues solamente la parte que correspondía a ese momento. Yahshua es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí es donde ya comprendimos exactamente cuál es nuestro papel. También comprendimos que somos ADN de Abraham, ¿sí? Que somos hebreos de la casa de Israel. Entonces, pues bueno, nos podemos hacer llamar efraínitas, ¿sí? Esto era algo muy importante, aunque ya se los había adelantado, pero era una situación que necesitábamos verlo hasta la clase número 7. Y pues entendimos cómo Yahshua retiró el problema del divorcio, ¿sí? Se había divorciado de la casa del norte, del reino del norte, y pues cómo lo hizo, bueno, pues muriendo por nosotros. Entonces, hasta ahí entendimos varias cosas que fueron muy importantes. Y bueno, pues quiero decirles que vamos a comenzar. Permítanme tantito. Aquí está. Listo. Bueno, pues comencemos con la clase, ¿sí? Cuando en seguimiento de lo que estábamos nosotros analizando acerca de todo lo que es nuestro Mesías y el tiempo que pasó en esta tierra, bueno, pues nos faltaron un par de detalles. Cuando nuestro Mesías en Juan 19:30 habla acerca de que la frase consumado es, y yo quisiera que leyéramos esa porción bíblica. Quiero invitarles a que leamos Juan 19 y el versículo número 30. Aquí está, y lo voy a poner en la versión Reina Valera 60. Dice, cuando Yahshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, pues aquí es donde nos vamos a situar para comenzar esta clase, ¿sí? Pues bueno, la iglesia nos ha hecho pensar, ¿sí? La iglesia romana, la iglesia cristiana, ¿sí? Que el significado por las traducciones que actualmente tenemos es, consumado es igual a decir, yo ya cumplí la Torá, ustedes no tienen que hacerlo. Pero en realidad no, mis amados hermanos, esto es una situación que seguimos encontrando al estudiar de manera correcta, pues que no es lo adecuado. Tiene esto un significado más profundo, ¿sí? Esto es en hebreo la palabra kalaj, ¿sí? Que también significa esposa. Entonces, pues lo último que estaba en la mente de Yahshua tal vez en ese momento, pues, pues era el que él hubiera cumplido algo, ¿no? Sino más bien estaba en la mente, ¿sí? Su esposa. La esposa del Eterno, ¿sí? Entonces, más bien esto tiene que ver, ¿sí? Con la palabra Neshalem, ¿sí? Cuya raíz viene de la palabra Shalom o paz. En realidad, lo que Yahshua le estaba diciendo en el momento de haber dicho consumado es, ¿sí? Es Shalom, mi esposa, ahora después que resucite como nueva criatura, nos podemos casar de nuevo. Esto, pues bueno, lógicamente, pues nos fue a nosotros oculto, nos fue tergiversado, nos fue cambiado para que nosotros pensáramos, pues que ya se había cumplido. Es una de las formas en que la iglesia romana desvió las situaciones y bueno, pues el enemigo consiguió que nosotros como cristianos pensáramos, no, pues ya cumplimos todo el Antiguo Testamento, ya no hay necesidad de leerlo, ¿verdad? Pero en realidad no, es algo muy diferente, ¿sí? E incluso por ahí yo recuerdo haber encontrado en algún momento, yo les pido que ustedes lo busquen, hay un grupo de hermanos que se dedica a hacer videos que son muy buenos, la verdad tienen una producción muy buena. Y hay un video que se le llama la palabra tetelestai, ¿sí? Que en griego quiere decir consumado es. Y bueno, hacen un video que la verdad es que uno termina llorando. Yo, por lo menos la primera vez que lo vi, sí terminé llorando, porque la verdad es que uno que trata de decir, bueno, pues sí, el sacrificio tan maravilloso que hizo nuestro Mesías, pues es el motivo por el cual yo sigo aquí vivo, ¿sí? Pero en realidad pues era otra cosa, ¿no? Entonces yo les invito a que ustedes busquen las referencias en internet acerca de Tetelestai y se van a dar cuenta de cómo nos manejaron las situaciones en ese momento, sí, pero en realidad en hebreo quiere decir algo que es muy distinto a lo que nosotros vemos en griego. ¿Ok? Bueno, les voy a poner aquí la siguiente pantalla. Y bueno, vamos al siguiente punto. Pues si ustedes no han creído que se trata de una historia de amor, pues la verdad es que están lejos de la realidad, mis amados hermanos, porque esto es no solamente es una historia de amor, es una situación muy importante. Y una historia de amor jamás contada de esta forma, ¿sí? Eh, Compartirles ese video. Sí, claro que sí, hermana. Yo voy a buscarlo y se los voy a compartir en el aula virtual de Facebook. Y bueno, pues podemos darnos cuenta de la importancia de tener una traducción lo más cercana a la original. Aquí vamos a hablar acerca de pues las diferentes tipos de Biblias, sí, que nosotros tenemos. En lo largo del curso he estado utilizando la Biblia Reina Valera 60, porque uno de los principales objetivos es que estoy tirando la red para que la gente que vea este curso piense que bueno, pues estamos o seguimos con la creencia cristiana, sí, pero en realidad, y lo voy a decir abiertamente, no.
Aunque también uno de los objetivos es que nosotros veamos que la diferencia acerca de que pues nosotros tenemos principalmente en América tenemos la Reina Valera 60. A lo mejor la hermana Oliva nos puede platicar en Europa qué tipo de versión es la que más se escucha o se utiliza. Entonces sí es importante, mis amados hermanos. Yo quiero aquí tomarme un momento para mostrarles este estas versiones. Bueno, pues ya les había platicado que la versión Kadosh Israelita Mesiánica, la que estoy señalando en este momento, bueno, pues es la que tal vez les recomendamos más que ustedes puedan utilizar porque viene con los nombres correctos del Eterno, ¿sí? También pues encontramos esta versión, ¿sí? La israelita nazarena que les estoy señalando. Bueno, pues la verdad es que también es una versión muy adecuada porque viene con un texto muy cercano, ¿sí? A lo que es original. Y bueno, quiero aprovechar para hacer un poco de publicidad. En realidad no puedo mostrárselos en la pantalla porque no lo preparé previo, pero yo les voy a pedir que ustedes puedan entrar por favor a nuestra página, a nuestro sitio web, que es www.grupobenaya.com, y ahí busquen, al ingresar a la página van a encontrar diferentes menús. Hay un menú que se llama descargables. Bueno, pues ahí nosotros estamos tratando, ¿sí? De apoyar a todo el pueblo del Eterno en dejar versiones lo más cercano, ¿sí? A la realidad. Entonces, eh, yo quiero pedirles por favor que ustedes hagan uso, para eso es. Hay un texto en el menú de descargables que quise ponérselos y la verdad les pido que lo lean, pero bueno, pues ahí estamos poniendo la Torah Emet, ajá, o sea, una parte nada más porque no la pude conseguir completa. Estamos poniendo el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español. También tenemos el libro de Matillahu, o sea, el libro de Mateo en la versión Shen Tov, ¿sí? Tenemos también otra versión de Mateo, ¿sí? De Toldot Yehoshua. Tenemos la Torah versión castellana y tengo ahí la posibilidad de que ustedes descarguen el ES Word versión 10, que es el que yo utilizo aquí en las clases. Ahí van a poder en un momento dado encontrar cada una de las versiones que yo estoy ocupando en el curso. Ustedes lo instalan primero el programa y después van subiendo cada una de las Biblias, de las referencias, de las concordancias, de los libros que yo tengo en clase, que es, les voy a mostrar, es todo esto. Este es el ES Word y bueno, pues van a encontrar en un momento dado diferentes tipos de Biblias, que son las que les estoy señalando en este momento, ¿sí? Diccionarios, van a encontrar comentarios y van a encontrar ediciones. La verdad es que es una herramienta maravillosa, por lo menos para poder estudiar, pues bueno, es algo maravilloso. Entonces yo les pido por favor que ingresen al sitio y que descarguen con toda confianza. Son versiones que no necesitan licencias, son versiones gratuitas y pueden ustedes instalarlas y tenerlas sin ningún problema. Solamente el ES Word se instala, los demás son PDFs que pueden llevar hasta en su celular y bueno, sí son algunos medio pesados, pero bueno, van a poder estudiar un poco más. Entonces, ahora sí, regreso después de este breve comercial, regreso a la clase. Pues bueno, al estudiar un poco más lo que nosotros estamos aprendiendo, sí, realmente como dice la escritura, estamos escudriñando, no estamos solamente leyendo. Pues ahora sí les puedo comentar la importancia de lo que la escritura dice, que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, ¿sí? Y de esa manera conoceremos la verdad, ¿sí? La verdad, y esa verdad es la que nos va a hacer libres, ¿sí?
Pues sí, efectivamente, sí, Oli, muy bueno para saber los significados. En el siguiente punto, bueno, pues incluso los discípulos se decepcionan cuando muere. Ajá. Pues ellos pensaban que el Mesías, puesto que ya lo hemos entendido, bueno, pues ya había calificado como Mesías, estaban todos pues adecuados, porque los que lo seguían no eran pueblos de otras naciones, sí había, pero eran principalmente judíos, judíos que habían sido sanados, se habían sido restaurados, liberados, etcétera. Entonces, que les había vuelto la vista, que les, o sea, infinidad de milagros y situaciones, pero pensaron que se habían equivocado y no, no es así. Entonces, el misterio por el cual debe de morir primero, antes de traer a su pueblo nuevamente a la tierra prometida, porque Adonai no la podía volver a tomar. Entonces, él muere, ¿sí? Y el libro de Romanos capítulo 7 dice que seremos de otro, del que resucitó de los muertos. Eso ya lo empezamos a entender la clase pasada. En Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Yahshua, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, lo que estuvimos estudiando la clase pasada acerca de que había una ley del divorcio, sí, espero que lo recuerden, y si no vayan por favor y lo retoman, sí, había una ley del divorcio. El Eterno ya se había divorciado de todo lo que era la tribu del norte, o sea, de las 10 tribus que se fueron al exilio y que no mantuvieron su naturaleza. Sí, entonces, pues ya al haberse divorciado, pues ya no había forma de que regresaran. En ese momento, nuestro Mesías, sí, llega y resuelve el problema. Así lo manejamos, aunque no era correcto, lo dije la clase pasada, pero resuelve la situación al morir, sí, e incluso en el momento en el que toma o solicita agua, pues le dan ese vinagre y era como la ley del esposo que estaba en pena o que estaba en una situación incorrecta. También lo vimos la clase pasada. Entonces se cumplen todas las situaciones necesarias para que nosotros podamos volver, ¿sí?, a ser candidatos como una novia. Y pues aquí lo dice Romanos 7, para que seáis de otro, de uno resucitado. Nosotros morimos juntamente con Cristo, ¿sí? Entonces, eso es una situación que siempre como cristianos hemos entendido, ¿sí? Juntamente con Cristo ya no estoy crucificado yo, mas vivo. Ahora, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la gloria del Eterno. Sí, entonces, de alguna manera nosotros también participamos de esa muerte. Él llevó todas las situaciones al madero y eso permitió que nosotros quitáramos esa situación de divorcio, esa ley de divorcio, y por eso ahora nos encontramos en estas circunstancias, con la posibilidad de volver a ser la novia del Eterno. Y bueno, después de eso, sí, pues es bueno decirles que si esto a ustedes no les seduce, mis amados, y los que escuchen, esto es principalmente para los que escuchen este video después de haber sido grabados, pues si esto no les seduce, la verdad es que será muy complicado que ustedes puedan ser salvos, ¿sí? Ya con la sangre limpia, la mujer adúltera, con su sangre fue redimido. Entonces vamos a leer lo que dice Hechos 1 del 6 al 9. Y dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sí? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruaj, ¿sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, por qué yo traer esto a colación, mis amados hermanos? Porque es importante que nosotros comprendamos, ¿sí? Que los judíos, el pueblo judío, los que regresaron, o sea, todo lo que era el reino del sur, que no perdieron su naturaleza, ¿sí? Que siguen pues sin ningún problema, aunque fueron exiliados, mantuvieron esa situación y regresaron, están habitando ahora en el pueblo de Israel, pero nosotros no. Nosotros somos una situación completamente distinta. Los que fuimos del reino del norte y que ahora estamos dispersos en todo el mundo, ¿sí? Porque imagínense, si cuando Yahshua vino a la tierra, cuando nuestro Mesías vino a la tierra, ya habían pasado muchos años y ya estaban dispersos, ¿sí? Porque en ese momento ya había barcos, ya había navegación, ya había muchas formas de transportarse a lugares lejanos. Pues imagínense, todas esas 10 tribus ya habían sido dispersas, ¿sí? Pues ahora en este tiempo que ya tenemos aviones, que tenemos trenes, que tenemos muchas otras formas de comunicación para viajes más largos, pues definitivamente esas 10 tribus estamos en cualquier parte del mundo, ¿sí? En las 4 esquinas del mundo, como dice la escritura. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad, porque hay un sello en nosotros, el Ruach HaKodesh, ¿sí? Nosotros hemos sido bautizados. Hay diferentes tipos de bautismo, no es el tema de este curso. Ya en clases que ustedes pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar acerca de esos tipos de bautismo, ahí lo explico con mucha claridad. Pero nosotros tenemos esa oportunidad. A los que viven actualmente en Israel, los judíos, ¿sí? A los de el reino del sur, bueno, pues a ellos les fue respetada la escritura. Ellos tienen la escritura original, ¿sí? Por eso la cuidan tan celosamente, por eso no hay tantas versiones, por eso nosotros tenemos que estar buscando y escudriñando y apoyándonos en herramientas que son comentarios y cuestiones que hacen los mismos judíos, los rabinos, personas estudiosas, personas que se tienen las posibilidades de estudiar la historia y de conseguir libros históricos, pero nosotros tenemos una parte muy importante. Tenemos al Ruach con nosotros. Y esa parte, bueno, la vamos a estudiar en la segunda parte del curso, pero es muy importante, mis amados hermanos. No se les olvide, ¿sí? Por favor, aquí dice en Hechos 1 que nosotros, ¿sí? Con nosotros va a venir el Ruach HaKodesh para que nosotros recibamos poder, ¿sí? Esto ya lo estudiaremos un poquito más adelante. Bueno, pues les voy a pedir por favor que vayamos al siguiente punto. Vamos a cambiar aquí. Aquí ya dejamos esa parte de nuestro Mesías, lo que sucedió. Entendimos que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entendimos también que pues necesitamos que necesitaba cumplirse la ley del divorcio para que en un momento dado nosotros pudiéramos seguir siendo la novia. Ahora, cambiamos radicalmente, cerramos telón y lo volvemos a abrir. Siguiente acto. Los discípulos serían parte importante de ir a buscar, ¿sí? A todos los que pertenecen a esas 10 tribus del norte. En Génesis 17:6, yo quiero pedirles por favor que me acompañen a leer lo que dice la escritura. Aquí vamos a buscar el libro de Génesis 17, versículo 6. Y dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Ok? Pongan mucha atención por favor en esta parte. Entonces dice, recuerdan que lo que el Eterno le dijo a Abraham, lo acabamos de leer, te multiplicaré en gran manera. Entonces es lo que les mencionaba. Ahorita esas 10 tribus del norte han sido dispersas hacia las 4 esquinas del mundo. Ahorita están y bueno, pues yo me cuento entre ellos, estamos en diferentes partes, ¿sí? Bueno, pues entra en escena
alguien que sería la pieza fundamental para que nosotros pudiéramos tal vez conocer, ¿sí? Después de conocer todo lo que Yahshua hizo por nosotros, vamos a leer por favor lo que dice el libro de Hechos 9 del 11 al 18. Ok, entonces aquí les voy a poner la escritura y el libro de Hechos 9 del 11 al 18. Dice la escritura, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Vamos al versículo número 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Bueno, pues aquí dice en el material que debemos de leer, en especial el versículo número 15. Entonces aquí lo voy a dejar subrayado. ¿Ok? Bueno, pues tenemos que escudriñar un poco más. ¿Sí? Yo espero que ya les esté gustando esta situación de estudiar, de escudriñar, ¿sí? Porque es muy importante lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí tenemos una letra que es sumamente importante, ¿sí? Voy a ponerles el material para que me sigan. Ok, aquí dice, tenemos una letra muy importante, ¿sí? Que debemos saber qué indica. La letra Y después de la palabra gentiles, ¿ok? Entonces, vuelvo a ponerles aquí. Dice, y lo voy a subrayar. Aquí está, mis amados hermanos. La letra Y después de la palabra gentiles. Si utilizamos el Strong, nos daremos cuenta de qué cosa es lo que significa. Entonces, aquí yo quiero marcar el versículo 15. Nos vamos a ir a la Reina Valera con Strong, ¿sí? Y aquí está, mis amados. Fíjense. Dice Strong 2532. Caí. ¿Ok? Sí, espero que lo estén viendo. Muy bien. Entonces, ahora vámonos al Strong, por favor, para que sepamos. Perdón, estos son los comentarios. Y este es el Strong. Ok. Aquí dice, caí, aparentemente partícula primaria, teniendo fuerza copulativa y a veces también cumulativa, y también aún así, entonces también, a menudo usado en conexión o composición con otras partículas o palabras pequeñas, así cuando de la misma manera, en verdad, pero ¿por qué sin? ¿Ok? Ok, ustedes van a decir, bueno, ¿y esto a mí de qué me sirve? O sea, ¿por qué me están enseñando esto? Bueno, por la simple razón que vamos a poner el material en este momento. Ok, dice, debido a esta letra,
¿sí? A esta Y, ajá, y a su significado en el texto original, nosotros podemos unir Hechos 9:15 con Génesis 17:6. Vamos a leer. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, aquí está, Génesis 17:6 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Es el mismo Strong, exactamente el mismo Strong. Tanto la Y de y reyes saldrán de ti y haré naciones de ti, ¿sí? Y te multiplicaré en gran manera, es la misma de que dice en presencia de los gentiles. Si nosotros bueno, no acomodamos, entendemos perfectamente bien lo que quiere decir, es ahí que ya vimos que en hebreo es kai, perdón, en griego es kai, pues entonces nosotros entendemos, ¿sí?, que el propósito por el cual fue llamado Shaul, el apóstol Shaul, ¿sí?, al ministerio, pues es en un momento dado para que Génesis 17:6 se cumpliera, ¿sí?, lo que el Señor le había dicho a su siervo. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros estamos ahí inmiscuidos, porque nosotros somos los que vamos a ser encontrados, ¿sí? Y que de nosotros somos los que nos estamos multiplicando, nosotros ya somos naciones y reyes saldrán de nosotros, ¿sí? Esa es la terminología. Más que debemos de ser Pablos, David, debemos de comprender, ¿sí?, que Pablo fue creado con un propósito. Así como cada uno de nosotros tenemos un propósito, bueno, pues él, que en realidad es el apóstol Shaul, ahorita vamos a hablar acerca de eso, en realidad tenía un propósito y no pudo haber escogido a una persona más preparada. En el cristianismo incluso yo me dediqué a estudiarlo porque pues muchos pastores arriba del púlpito empiezan a platicar acerca de quién es el apóstol Shaul, ¿sí? Y cuántas cartas escribió están de él, escritas de su puño, inspiradas por el Ruach, ¿sí? Pero de alguna manera, pues debemos de entender que bueno, era el instrumento adecuado. Era judío, era uno de los mejores discípulos de su maestro. Su maestro era una persona muy importante. Esto vamos a platicarlo más adelante, ¿sí? Entonces, la verdad es que era una persona muy preparada y es una realidad, ¿sí? Incluso Pedro, hay partes en la escritura donde tiene que mencionar, es que yo sé que ustedes como que no entienden a Pablo, o bueno, a Shaul, pero es difícil entenderlo, pero la situación es esta. Y también él, por eso tuvieron incluso controversias, ¿sí? Pedro siendo la roca y Pablo siendo en un momento dado el apóstol de los gentiles, como es llamado, pero en realidad nada que ver, porque un gentil es una persona que no está en pacto, ¿sí? El ministerio o el propósito que Dios le estaba encomendando al apóstol Shaul, pues era más allá de los gentiles, era que pudieran regresar esas 10 tribus del norte, ¿sí? Algún día vamos a regresar al pacto. Entonces era algo muy importante, era una pieza fundamental para que nosotros pudiéramos conocer de la escritura. Todos los que estamos ahorita en el curso en vivo, más las personas que van a escuchar este curso y que van a saber y a conocer, pues son la mayoría ya tienen una creencia, son cristianos, son hebreos, son personas que tienen, incluso tenemos seguidores que son católicos, pero que conocen la escritura. Pues gracias a ellos, ¿sí? Gracias al apóstol Shaul es que nosotros, todos nosotros, podemos conocer la escritura, ¿sí? Entonces, porque si no hubiera sido quedada solamente
solamente en el pueblo de Israel hubieran sido quedados los judíos con esta escritura y nosotros no conoceríamos. Ajá. Entonces, más que los apóstoles que eran los que le seguían, pues el apóstol Shaul fue un instrumento muy importante para que nosotros pudiéramos conocer. Y ahora les explico. Bueno, ¿por qué el apóstol Shaul? Una mentira más. Voy a hacer un paréntesis en lo que estamos analizando. Sí, en realidad el nombre de Pablo es un nombre griego, es un nombre que no es su nombre del apóstol, del que nosotros en un momento dado conocemos. La escritura que nosotros conocemos, y se las voy a mostrar porque está en Hechos capítulo 9, ¿sí? Dice que le llamaban Saulo, ¿verdad? Sí, pero pues no, nada que ver. En realidad, aquí está, ¿sí? Aquí está, conversión de Saulo, ¿ok? Bueno, dice, aquí dice, vieron, le pidieron las cartas, aquí está, en el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, ¿sí? Bueno, pues no, al versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después aparentemente como que la Biblia da a entender que se le cambia el nombre a Pablo, ¿sí? Y pues no, no, mis amados hermanos. Por eso les digo que tenemos que conseguir las versiones adecuadas. Fíjense lo que dice la versión Kadosh Israelita Mesiánica. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿sí? O la versión israelita mesiánica. Entonces cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul. Esto, mis amados hermanos, pues es, insisto, una mentira más. Desafortunadamente, ni siquiera le hemos dicho por el nombre correcto, ¿sí? Porque no, su nombre no es Pablo, es el apóstol Shaul. Entonces, es por eso que yo aquí ya estoy tratando de dejarles pues el nombre correcto, ¿sí? En el punto número 3. El apóstol Shaul entendió el misterio y esta cita que vamos a ver en este momento, yo quisiera por favor que en una oportunidad la marcaran en sus Biblias, ¿sí? De una manera, bueno, con post-it, con marcadores, como ustedes quieran, porque aquí lo más importante no es el nombre de Pablo, de Shaul, sino lo que él, su propósito, como yo le estaba respondiendo ahorita a David. Dice la escritura en Efesios 6, del 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Yahshua. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yahshua por medio del Evangelio. Esta cita es la que está permitiendo que ustedes tengan este curso en este momento. ¿Por qué? Porque estos son los tiempos en que este misterio del cual el apóstol Shaul está hablando, ¿sí? Este misterio del cual a él le fue revelado en ese momento y por el cual escribió todas esas cartas y fue utilizado para ir y tratar de captar a todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel, a las 10 tribus del norte, ¿sí? En ese momento, porque en ese momento cuando él vivía no estaba escrito el Nuevo Testamento. No estaba escrito el libro de Efesios, ¿sí? Pónganse o sitúense en ese tiempo. Acababa de venir Yahshua, ¿sí? Se acababa de ir después de haber resucitado y es el tiempo donde en un momento dado el apóstol Shaul es tomado por el Señor. Primero enceguecido, después todo lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? En Hechos 9 más adelante. Y pues resulta que todo ese misterio, toda esa situación le fueron reveladas a él,
¿sí? Fue escrito esto para que nosotros en este momento, en estos tiempos, en el año 2019 y previo, yo al principio del curso les decía que todo este movimiento de las raíces hebreas, pues bueno, más o menos tiene 5 o 7 años, personas que a lo mejor tienen un poco más, ¿sí? Bueno, pues todo este misterio es revelado en este momento. Efesios 6, del 3 al 6, se está cumpliendo en estos años, ¿sí? Es por eso yo, por ejemplo, aquí, ahorita en vivo, hay personas que se me han acercado y me han dicho, hermano, es que yo ya me salí de mi iglesia. ¿Por qué? Porque no encuentro lo que busco, ¿sí? Porque ya no sé si es lo correcto. Hay personas que me han dicho en un momento dado que dudan de las circunstancias, de que si se quedan o no se quedan en sus iglesias, o personas que ya por alguna razón el Ruach les está empezando a revelar, mis amados hermanos, ¿sí? Las personas que hemos tenido la oportunidad de discipular y que les hemos enseñado lo que es hacer altar familiar, pues en esa búsqueda del Eterno el Señor ha estado tocando a la puerta y diciéndoles, esta es la verdad, les ha revelado el misterio. Ni siquiera hemos sido nosotros, porque nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para poder hacer este trabajo, ¿sí? Una vez que ya vienen a la verdad, a entrar a pacto. Entonces, es por eso que muchas veces les insistimos, sigan haciendo altar, mis amados hermanos, sigan buscando el rostro del Eterno. Solamente en esa intimidad es como ustedes van a poder encontrar lo que realmente el Eterno tiene para ustedes. Olvídense, perdónenme que lo diga, y sí, lo digo con toda certeza, olvídense de sus iglesias si es necesario, ¿sí? Por un momento, y busquen, ¿sí? En Shabbat, como es el día correcto, busquen lo que el Eterno tiene para ustedes. No estén buscando en otros lugares que no son los adecuados, por favor. Es importante que ya olvidemos todo eso, porque los tiempos se están acortando. Este misterio ya comenzó, como les dije, hace 7 años, ¿sí? Imagínense, los que empezaron a conocer en ese momento, pues ahorita nos llevan la delantera. Pero los que estamos conociendo en este momento, pues tenemos muchas cosas que aprender, tenemos que ponernos en un momento dado al día, ¿sí? Hay circunstancias que necesitamos aprender. Este curso solamente será parvulitos, hermanos. Solamente será el inicio de muchas cosas que nosotros necesitamos aprender, porque necesitamos entender la escritura, la Torah, ¿sí? Entonces, pues tenemos que empezar a buscar, tenemos que empezar a escudriñar por nosotros mismos, no tener muletas. Yo les dejaba en esta semana tarea, y pues una persona, les dejé 5 videos, y uno de los 5 videos es lo que significa honrar a nuestros padres, pero se los voy a ser muy sinceros y se los voy a volver a dejar de tarea. Nadie creo que entendió lo que es el significado de honrar a nuestros padres, porque nadie lo puso ahí. Hubo una persona que comentó, no voy a decir nombres para no balconer, que comentó que le hacía mucha falta todavía, porque honrar, sí, a sus padres. Y digo, no, o sea, no entendieron el 100% de ese video. Hay una sola cosa que nosotros tenemos que hacer para honrar a nuestros padres. Les pido por favor que lo investiguen, ¿sí? Y bueno, las personas que van a ver este video en el canal de YouTube, se los voy a poner en los comentarios para que puedan ustedes verlo. Entonces, y hay de los 5 videos que les puse, hay uno que es muy interesante, ¿sí? Solamente una persona comentó, del primer antimesías. Esto es como que el primer antimesías es como estar en la primaria en el conocimiento de la escritura, ¿sí? Y creo que nadie lo ha visto, solamente esa persona hizo el comentario. Es algo que vamos a tener que conocer demasiado, pero bueno, no quiero presionarlos, solamente estoy haciéndoles comentarios. Vamos a seguir adelante con el tema. Ok, aquí dice: es por eso que en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15 del 1 al 35, sí,
Querían que los gentiles se circuncidaran y hacerlos guardar la ley de Moisés. Debido a eso, que Jacobo les dijo, calmados, ¿sí? No pongamos yugo, vamos a ir con calma y pedirles que comiencen por 4 cosas. Porque Jacobo entendió que debido a la predicación del Evangelio a los gentiles estaban llegando, de la predicación del Evangelio a los gentiles estaban llegando los que pertenecían a las 10 tribus del norte, ¿sí? Bueno, aquí ya dijo, ya salió la persona que sí leyó ese video, pero dice, pero porque usted me lo explicó. Bueno, yo sí lo vi, hermano, dice Abigail, me dejó sorprendida porque ¿por qué los ciegos que somos por desconocimiento? Claro, Abby, sí, entonces, guardando los mandamientos y honrando en obediencia al Eterno, es como nosotros honramos a nuestros padres. Exacto. Así como explica el video, entonces quiere decir que sí lo entendieron. Qué bueno, me da mucho gusto. Así como es que yo les ponía incluso el testimonio ahí. Pues uno como hijo se afana, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que el hecho de que nosotros estemos en pacto, o sea, ahorita los que están en este curso en vivo, están honrando a sus padres porque ya están en pacto, están aprendiendo lo que es obedecer los mandamientos del Eterno. Eso es estar en pacto. Si ustedes ya están planeando o ya están guardando Shabbat, si ustedes ya están tratando de alinearse a las leyes dietéticas, si ustedes ya están tratando de entender que ustedes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, si ustedes ya entendieron que son hebreos de la casa de Efraín, ¿sí? Del reino del norte, pues ya están en pacto, mis amados hermanos. ¿Sí? Entonces están honrando a sus padres, aunque sus padres no conozcan todo esto. Pues bueno, ese era el objetivo de la tarea. Y los otros videos también tienen sus objetivos muy particulares. Yo sé, y en particular de ti, David, que te está costando mucho trabajo. Yo ruego al Eterno que puedas escuchar todos los videos y todos los materiales que hemos estado viendo. En el judaísmo, vamos al punto número 5, porque está pasando el tiempo. En el judaísmo se enseña que el que traiga a las ovejas perdidas, ¿sí? Y las una con Israel, este es el Mesías. Fíjense, hermanos, esto se enseña en el judaísmo, ¿sí? O sea que Judá ha de creer que Yahshua es el Mesías cuando cumpla todo esto. Tú y yo podemos ser parte de esa profecía. Nosotros podemos provocar a celos a Judá, al hermano mayor, así como la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Que provocó a celos al hijo mayor. El hijo menor debe regresar a recibir su herencia, dejar de comer la porquería y debemos volver a la herencia que dejamos. Ok, a la mayoría de los que van a escuchar estos videos ya conocen la parábola del hijo pródigo. No necesito ponerla en pantalla, no necesitamos leerla. ¿Sí? Yo quiero platicarles. No importa, perdón, voy a hacer una pausa. Hermana Oliva, el mismo video lo dice. Aunque nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros chosnos estén muertos, si ahorita usted está en pacto, los está honrando, no se preocupe. Eso es algo importante, por eso les pedí que vieran el video con cuidado. Son videos, la mayoría son videos muy cortitos, pero hay dos que son largos y hay que poner mucha atención. Pero bueno, sigamos. Entonces, estamos con el tema de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué sucede? Bueno, pues el hijo pródigo dice yo quiero mi herencia y se va a revolcar, se va a perder su herencia, se va al libertinaje, se va, etcétera. Eso ¿a poco no les suena a lo que hemos estado estudiando? ¿Sí? Las 10 tribus en un momento dado del norte, del reino del norte, pues hacen muchas cosas inadecuadas, ¿sí? De su vida, ¿sí? Se van, pierden su naturaleza, su esencia, ¿sí? Se salen del pacto, ajá. Y mientras tanto, mis amados hermanos, pues bueno, llega el momento en que se acaban la herencia y empiezan a trabajar y a comer comida de los puercos y empiezan a hacer muchas cosas que son incorrectas, ¿sí? Imagínese usted en esa situación.
Imagínese ahora que usted ya sabe que es parte del reino del norte, pues sí, hice muchas cosas incorrectas y primero llegué al cristianismo tal vez y ahora estoy conociendo lo que es correcto, ¿ok? La historia completa, ¿no? Por eso le puse así al curso. Entonces ahora lo que me hace falta es regresar, ¿sí? Y estoy aprendiendo cómo regresar con este curso. Entonces voy a llegar y ¿qué va a pasar? Que el Padre, ¿cuántas predicaciones no hemos escuchado de esta parábola? Que nos hacen énfasis en los detalles, ¿no? Que el Padre estaba viendo y lo vio a lo lejos a su hijo y salió corriendo, o sea, no esperó a que el hijo llegara a él, sino que él salió corriendo y que inmediatamente le puso anillo y que diferentes cosas. He escuchado cualquier cantidad de predicaciones y de enseñanzas de esta parábola, pero nada que ver, mis amados hermanos. En realidad, tiene que ver con el futuro, el momento en el que nosotros, como los hijos pródigos, ¿sí? Como el reino del norte, traigamos a celo al hermano mayor, porque todo mundo se centra en el hijo pródigo cuando estamos en las iglesias cristianas y escuchando todas esas predicaciones, pero nadie se pone a pensar en el hermano mayor. Bueno, pocas son las predicaciones que he escuchado acerca de eso, pero en realidad es Judá, ¿sí? Y nosotros, el reino del sur y el reino del norte. Nosotros somos los que vamos a traer a celo, ¿sí? Nosotros vamos a ser los que vamos a estar en un momento dado haciendo que cambie, ¿sí? La forma de pensar y que entiendan que el Mesías, ¿quién es el Mesías? Entonces les pido por favor que lean nuevamente Lucas 15 del 11 al 32 y lo estudien ahora con esta nueva visión de las cosas. Por favor, ¿sí? Bueno, pues en ese momento regresamos a la situación de Pablo. Pablo le aclara al rey Agripa el motivo por el cual es perseguido. Estábamos hablando acerca del misterio, ¿sí? Y pues aquí dice la escritura en Hechos 26 del 6 al 8, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. ¿Sí? Bueno, pues aquí Pablo está declarándole al rey Agripa, y en este texto normalmente hemos recibido la enseñanza de que Pablo casi convierte al rey Agripa. No, él solamente estaba declarando, ¿sí?, el misterio que le había sido revelado, y estaba tratando en un momento dado de darle testimonio al rey Agripa, ¿sí? Nosotros somos el hermano mayor, Oli, es correcto, ¿sí? Exactamente, hermana Oliva. Entonces, vamos a analizar una profecía más, mis amados hermanos. Ezequiel 37 del 15 al 28. Entonces, aquí vamos a poner la escritura y vamos a poner el libro de Ezequiel. Voy a cambiar a la versión Reina Valera 60. Ezequiel 37 del 15 al 28. Aquí está. La reunión de Judá e Israel. ¿Sí? Muy bien, vamos a leerlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, de Adonai diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Y diles, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano,
y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Sí? Cualquier semejanza con la realidad solamente es una profecía. Y los haré una nación en la tierra, y los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario sobre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Sí? Esto se va a cumplir, mis amados hermanos. Es una realidad, es una palabra profética que se va a cumplir. Los dos palos, ¿sí? Se van a juntar, el de Judá y el de Efraín van a juntarse y van a ser una sola nación. Nosotros somos, ¿sí? Parte de eso. Ajá. Dice en el material que debemos de hacer énfasis en el versículo número 21. Dice entonces, y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Las últimas palabras, mis amados hermanos, quiero hacer énfasis en eso. Todo esto es importante, todo este versículo es muy importante, porque Dios es el que nos está tomando de todas las naciones, ¿sí? El ministerio del apóstol Shaul se está cumpliendo. Ajá, ¿sí? De todas las naciones seremos recogidos y entenderemos y estaremos en pacto, ¿sí? Pero fíjense lo que dice al final. Y los traeré, ¿a dónde? A su tierra, mis amados, ¿sí? Entonces, ahí se los dejo de tarea. Piensen y escudriñen lo que tengan que escudriñar, ¿sí? Pero esto es una palabra profética que se va a cumplir, está empezando a cumplirse, ¿sí? Por ahí Abigail dice, wow, sí, se está empezando a cumplir, ¿ok? Bueno, se los dejo como una palabra profética para que ustedes puedan entenderla. Ok, vamos a lo siguiente porque todavía nos faltan varias diapositivas. Ok, dice, ¿será posible esto? Leamos, ¿sí? Leamos lo que dice Isaías 66 del 8 al 9. ¿Quién oyó cosa semejante y quién vio tal cosa? ¿Concebirá? ¿Sí? Bueno, aquí hacemos una pausa, perdón. Quiero hacer una pausa. Baja el telón nuevamente y vuelve a subir. Vamos a otro tema, ¿sí? Lo que acabamos de leer en el libro de Ezequiel, ahí se los dejo, es una palabra profética y debe de cumplirse. Vamos a otro tema en otra palabra profética. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago? ¿Dar a luz no haré nacer? Dijo Adonai. ¿Yo qué hago? ¿Engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. ¿Sí? Bueno, pues esta parte de la escritura, mis amados hermanos, se cumplió
el 14 de mayo de 1948, porque dice, nacerá, ¿sí? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. ¿Cómo puede ser posible que nazca una nación en un día? Bueno, pues esto se cumplió en 1948 con el nacimiento del Estado de Israel. A las 4 de la tarde, ¿sí? Hora de Israel, se leyó la proclamación de independencia de Israel a los líderes judíos reunidos en el Museo de Arte Moderno en Tel Aviv. Ajá. Ahí es cuando volvieron a ser una nación, mis hermanos, un acontecimiento histórico, ¿sí? Habían perdido su nacionalidad desde los tiempos del exilio que ya vimos, desde que eran el reino del sur, el reino del norte, habían perdido su nacionalidad, dejaron de ser Israel, mis amados hermanos, ¿sí? Y pasaron muchos, pero muchos años, ¿sí? Y en un solo día nació una nación, concibió la tierra en un día. Ajá. Este acontecimiento es muy importante porque todas estas cuestiones son cuestiones proféticas, ¿sí? Acuérdense que los judíos no perdieron su identidad, ¿sí? No perdieron su esencia. Es importante que lo recordemos. Ellos, los de la tribu del sur, son los que estuvieron el 14 de mayo de 1948 con leyendo la proclamación de independencia, ¿sí? Bueno, pues aquí vamos a seguir adelante. Al día siguiente, unas cuantas horas, ¿sí? O sea, ni siquiera un día había pasado después de este 14 de mayo, ¿sí? De haber recuperado su independencia, tropas egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y transjordanas, apoyadas por voluntarios libios, saudíes y yemeníes, comenzaron la invasión del recién proclamado Estado judío, conocido por los israelitas como la Guerra de Independencia. O sea, habían sucedido horas, mis amados hermanos. Bueno, pues ganaron la batalla. Los judíos ganaron la batalla. Excuso decirles, pero por favor investiguen, ¿sí? Muchos judíos regresaron caminando en barcos, obtienen la victoria y comienzan a ganar terreno, ¿sí? Hasta que tras la Guerra de los 6 días en 1967 logran conquistar Cisjordania, incluyendo Jerusalén del Este. ¿Sí? Esto pues, es algo importantísimo. Entonces, aquí, bueno, pues también a raíz de todo esto, de todos estos acontecimientos, de que vuelven a ser una nación, de que ganan la guerra de los 6 días, el pueblo de Israel, ¿sí? Los judíos proclaman una ley que se llama la ley del retorno. Es una de las leyes más importantes de Israel, ya que concede la residencia y junto con otras leyes ciudadanía a los judíos de cualquier lugar del mundo que deseen emigrar a este país. A través de esta ley, todas las personas judías o descendientes de judíos hasta la tercera generación, o sea, hijos, nietos, sus cónyuges e hijos menores de edad, ¿sí? De los cónyuges, tienen derecho a inmigrar a Israel y recibir la ciudadanía israelí con sus beneficios, derechos y obligaciones. Esta ley se proclamó cerca de estos años. No tengo la fecha exacta aquí, pero bueno, salió en estos años, cerca de 1967. Y pues en un momento dado, imagínense, o sea, cualquier cantidad de personas empezaron a buscar si eran ellos descendientes de judíos. Yo creo que algunos de ustedes han conocido el hecho histórico de que por ahí se encontró en el ADN el cromosoma que marcaba si eres judío o no. Fue una situación muy conocida. Esto tiene algunos años, la verdad es que desconozco cuántos, pero bueno, tiene es de la época moderna, ¿sí? Y fue a raíz de esto, fue a raíz de la ley del retorno. Ajá, en donde en un momento dado, al encontrar ese cromosoma, al hacerse un estudio de sangre, podían saber si eran las personas descendientes de judíos, ¿sí? De israelitas. Entonces, bueno, pues todo esto es importante porque en un momento dado nos va a llevar hacia el estudio que estábamos haciendo. ¿Ok? Vamos a seguir adelante.
Dice el punto número 13. Al principio Israel se pobló de muchos judíos de origen ruso. Esa fue la gran migración. Después vinieron de Europa. Después de 51 años existen muchos judíos aún alrededor del mundo, personas que ya no quisieron regresar. ¿Por qué? Porque ya habían hecho riquezas. Platicábamos acerca de los judíos que, bueno, pues son personas bendecidas por el pacto con Abraham, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, bendita serás tú entre todas las naciones. Bueno, pues sí, efectivamente. Hay muchos judíos que ya no tuvieron la necesidad de regresar. ¿Por qué? Porque ya habían hecho, pues, ¿cómo poderlo decir? Ya habían hecho territorio, ya habían hecho dinero, ya habían hecho muchas cosas en los lugares donde se encontraban. Entonces, pues ya para 1947 y todos esos años que estamos estudiando, pues definitivamente ya no, pues ya no perdón, 1948, pues ya no era necesario que ellos pues regresaran, ¿sí? De alguna manera tenían lo necesario en donde se encontraban. Pero seguramente ya no regresarían porque ya hicieron vida en el país donde se encuentran. Hay muchos que están poblando actualmente Israel que en realidad son árabes y ahí es donde nosotros entramos, mis amados hermanos. Hay una profecía en el libro de Abdías que dice que el desierto del Negev será habitado por judíos españoles. ¿Sí? Punto número 14. Vamos a leer Abdías 1 del 19 al 21. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Céfala, ¿sí? A los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galad. Y los cautivos, ¿sí? De este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Adonai. ¿Sí? Entonces aquí están los sefarditas. ¿Sí? Yo creo que la hermana Oliva nos puede platicar un poco acerca de eso. A lo mejor lo sepa, a lo mejor no. Bueno, ¿quiénes son? ¿Sí? Los sefarditas. Bueno, pues vamos a conocer un poco más. Uno de los lugares que más tenía judíos era Sefarad, ¿sí? Pero ¿qué sucedió con estos judíos? Vamos a escudriñar. Punto número 16. Los judíos en Sefarad fueron expulsados por los reyes Fernando e Isabel la Católica. O se convertían al catolicismo o eran expulsados y decomisados, ¿sí? Los bienes. Pero eso se tiene que ver con nosotros. Primero que nada debemos de explicar qué es Sefarad, que lo menciona la escritura. Punto número 17. Sefarad es un topónimo bíblico que la tradición judía ha identificado con la península ibérica. De ahí que la lengua hebrea sea la palabra que se utiliza para referirse a España y Portugal. Los sefarditas son los que viven en España y Portugal. Al parecer, la identificación de Sefarad con la península ibérica no se produjo en la Edad Media, sino después de la expulsión de los judíos de España en 1492. De Sefarad toman su nombre los sefardíes, descendientes de los judíos originarios que vivían en España y en Portugal. Empieza usted a encontrar los hilos de todo esto. Bueno, pues fíjese lo que va a acontecer. Ok, vamos entonces al último punto, mis amados hermanos. Permítame, se lo voy a poner aquí. Ok, listo. Bueno, pues seguramente a los latinos, principalmente mexicanos, nos será conocido el nombre de Cristóbal Colón, genovés de nacimiento, aparentemente, ¿sí? Nacido en 1451, efectuó 4 viajes a las Indias, ahora conocido como continente americano. Él seguramente no fue quien descubrió América, pero sí el primero en realizar una ruta a través del Océano Atlántico y dio a conocer la noticia. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarlo porque esta es una parte muy importante e interesante, pero quiero dejarlos en suspenso sin antes decirles, sí, que Cristóbal Colón no era genovés, era judío, ¿sí?
Y el motivo, sí, hermana Oliva, a ver si puede investigarlo, cómo están la comunidad sefardí en este momento, ahorita en España. Sí, exacto, Abigail. No es de que sea de una familia judía. Cristóbal Colón está demostrado que es judío, ¿sí? Entonces, les voy a dejar en un momento dado que piensen, ¿por qué Cristóbal Colón salió de España? ¿Sí? Si estaban en un momento dado en ese momento, pues tratando de convencer a todos los judíos que se convirtieran al cristianismo, lo que ahora conocemos como catolicismo. ¿A quién se llevó? En los libros aquí en México se menciona, bueno, se mencionaba porque ahora ya no aparece eso en los libros de primaria ni nada por el estilo, ¿sí? Que los que vinieron con Cristóbal Colón eran puros ladrones, ¿sí? Eran lo peor, eran la escoria de España, pero en realidad eran sefardíes, mis hermanos, ¿sí? Bueno, pues ya les estoy dando la pista y ya les estoy diciendo en un momento dado qué es lo que sucede. Ajá. Bueno, pues esto lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase porque es algo muy importante, ¿sí? Vamos a tener que analizar pues qué es lo que sucede realmente con Cristóbal Colón, ¿sí? Bueno, vamos a despedirnos, mis amados hermanos. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición. Por favor, estudien aquellas citas que no pudimos ver y aquellos textos que no pudimos leer en clase. Es importante que ustedes en un momento dado sigan estudiando con las pantallas que yo les di. Y bueno, pues vamos a despedirnos con una oración, así como me lo han pedido. Que el Eterno sea con nosotros. Y dice, Baruch atah Yahweh Eloheinu, melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet behaye, olam natah betujenu. Baruch atah Yahweh noten ha-Torah, anagnu mapilim kol tahanunenu, beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la ley verdadera, implantando en nosotros vida eterna. Bendito eres Yahweh, el dador de esta ley. Nosotros ofrecemos todas nuestras oraciones en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén.